Pasamos a tratar el tema que hemos englobado bajo el epígrafe de intestino y en el que nos vamos a centrar fundamentalmente en la cirugía de la enfermedad inflamatoria intestinal, de la enfermedad diverticular, del cáncer colorectal. Hablaremos algo del paciente isquémico y de la obstrucción intestinal. Para hablar de enfermedad inflamatoria intestinal hemos elegido el caso clínico número 6. Se trata de una paciente mujer de 29 años sin antecedentes personales de interés que desde hace 2 meses presenta diarrea de unas 8 deposiciones al día con abundante moco. Presenta pérdida de peso y deterioro del estado general, por lo que se le realizó hace 3 semanas una colonoscopia diagnóstica con una biopsia que fue concluyente. Esta es la forma en la que se nos suele presentar un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Se suele tratar un paciente joven que presenta una diarrea con componentes patológicos, moco o sangre de larga evolución, sin que nos cuenten ningún antecedente infeccioso ni ninguna otra causa de origen para esa diarrea. Ante ese paciente tienes que sospechar que se trata de una enfermedad inflamatoria intestinal. El caso continúa diciéndonos que en los últimos días ha presentado aumento del perímetro abdominal, lo que le ha hecho acudir a urgencias. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones le parece falsa? ¿Se debe realizar una anamnesis detallada de una exploración física completa para orientar el diagnóstico? Bueno, esta respuesta parece que de forma global es verdadera siempre. 2. ¿La radiografía simple de abdomen en bipedestación puede ser útil en esta situación? Pues la radiografía de abdomen ante un paciente que presenta un aumento del perímetro abdominal siempre es útil. Nos hablan de que si la ecografía de abdomen nos puede aportar más datos que la radiografía simple de abdomen. ¿En qué paciente estamos? Estamos en un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. ¿La eco en qué nos puede aportar más datos que la radiografía simple de abdomen? En la presencia de líquido. ¿Esperamos en un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal que se le ha hinchado la tripa, que ese aumento del perímetro abdominal sea debido a ascitis? En general no. Creemos que eso será probablemente por aire, con lo cual esta es falsa. La TAC abdominopélvica se puede realizar si existe sospecha de complicaciones. Sí, siempre la TAC nos va a ayudar cuando se complica o cuando existen dudas. Y, por último, la realización de una analítica completa diaria es recomendable para monitorizar la evolución del paciente en estos casos y en la mayoría de los casos. Eso es correcto. Tras la realización de una radiografía simple de abdomen, se constata la presencia de gran dilatación de todo el colon, con un diámetro fecal de 8 centímetros. ¿Cuál será su sospecha diagnóstica? Independientemente de las respuestas que nos ofrece esta pregunta, ante un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal que viene distendido, tenemos 2 diagnósticos diferenciales que hacer. Por un lado, que como no sabemos si es un Crohn o una colitis ulcerosa, podría ser un Crohn estenosante, pero generalmente el Crohn estenosante nos va a dar una dilatación de intestino delgado y el paciente viene con un cuadro obstructivo, es decir, viene vomitando. Cuando lo que nos dan es una enfermedad inflamatoria intestinal en la que se ha producido una dilatación colónica con un diámetro de colon superior a 6 centímetros, el diagnóstico inicial debe ser la 4, un megacolon tóxico secundario a una colitis ulcerosa. La enfermedad de Crohn también puede tener megacolon tóxico, pero mucho menos frecuente, y tiene que ser, por supuesto, una enfermedad de Crohn limitada o que afecte a todo el colon. Bajo este diagnóstico de sospecha se instaura el tratamiento con corticoterapia y antibioterapia intravenosa inicialmente, y ante la falta de respuesta se inicia tratamiento con ciclosporina intravenosa. A pesar del tratamiento médico, la paciente presenta un aumento de la distensión abdominal y signos de irritación peritoneal a la palpación. Tras ser evaluado por el cirujano, se decide la intervención quirúrgica urgente. ¿Qué intervención de las siguientes considera la más adecuada? Es muy importante plantearnos ante qué paciente estamos. Estamos ante un paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal, que ya nos hablaban de pérdida de peso, etcétera, con lo cual muy bien nutrido probablemente no esté, y en el que hemos iniciado un tratamiento de choque para tratar su megacolon tóxico a base de una inmunosupresión muy severa. Es decir, el paciente presenta las condiciones menos óptimas para realizar una anastomosis. De manera que descartaremos todas las opciones que nos indiquen una anastomosis, como es la 1,
como ESLA 2 y como ESLA 5. Dentro de las opciones que tenemos que valorar, siempre bajo la perspectiva de que al paciente con colitis ulcerosa le debemos intentar curar, la mejor opción terapéutica es la 4, en la que en un primer tiempo le quitaremos el colon y le sacaremos un estoma, porque hemos dicho que nunca anastomosaremos en estas condiciones, para en un segundo tiempo, cuando el paciente se haya mejorado de su proceso del megacolon tóxico, se haya nutrido bien y de forma programada, le quitaremos el resto del recto y le haremos la anastomosis. ¿Qué debemos saber con respecto al megacolon tóxico? Que ha sido una de las preguntas fundamentales en el MIR de cara a la enfermedad inflamatoria intestinal. Por supuesto, el diagnóstico: un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal que presenta distensión abdominal y con un diámetro de colon mayor a 6 centímetros. En cuanto al tratamiento, yo digo que el megacolon tóxico es como si fuera un brote de colitis ulcerosa que cursa con distensión abdominal. Con lo que de entrada el tratamiento debe ser un tratamiento médico a base de inmunosupresores en ascenso. Pero es un tratamiento médico que no podemos mantener durante mucho tiempo. Si no mejora a las 12 o 24 horas, el paciente es candidato a hacerle la colectomía, operarle. ¿Por qué? Porque hablamos de ese paciente que estamos inmunodeprimiendo y que el colon se le está dilatando, con riesgo de perforación. Estamos hablando de una posible perforación en un paciente, una perforación colónica, en un paciente inmunodeprimido, donde esa peritonitis fecaloidea le puede producir una importante morbimortalidad que supera el 20%. Con lo cual, puedo ponerle tratamiento médico con estrecha vigilancia y si no mejora, viendo que la placa de abdomen va bajando de calibre, o si el paciente durante ese tratamiento médico se pusiera muy malito con irritación peritoneal muy intensa o con signos de sepsis, le operaríamos de entrada. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía urgente en una colitis ulcerosa? Pues, por supuesto, un brote sin respuesta al tratamiento médico, dentro del cual incluyo el megacolon tóxico, una hemorragia masiva o una perforación. ¿Cómo se va a quedar este paciente? Pues va a ser un paciente inmunosuprimido, un paciente chocado por sepsis o por shock hemodinámico, por sangrado. En estas condiciones nunca, y recordad esta foto en la que veis un estoma, nunca anastomosaremos. Sacaremos una ileostomía y haremos un procedimiento rápido, urgente, que es la colectomía. En un segundo tiempo se completará ese procedimiento para curar definitivamente al paciente, quitándole el recto y haciéndole la ileostomía, pero eso de forma programada, en las mejores condiciones posibles, con el paciente bien nutrido, con la inmunosupresión al mínimo, etc. ¿Cuándo está indicado operar un paciente de forma programada de una colitis ulcerosa? Pues de forma programada, al paciente le vamos a colocar en las mejores condiciones posibles, lo que llamo yo perita en dulce. Le vamos a tener bien nutrido, con la inmunosupresión mínima que pueda tolerar ese paciente, y en esas condiciones podemos hacer cirugías amplias con la intención en la colitis ulcerosa de ser curativos. ¿De acuerdo? ¿Cuándo? Pues cuando el digestivo le pone tratamiento médico y, aunque responde a ese tratamiento médico, cuando se lo quita, enseguida vuelve a tener brotes o cada vez necesita ponerle dosis más altas para tenerle controlado, etc. Cuando ese tratamiento médico le produce efectos secundarios insostenibles, cuando aparece un cáncer o cuando aparecen manifestaciones extraintestinales que son refractarias a ese tratamiento médico. Aquí debemos tener en cuenta que es un paciente que va a venir preparado a la cirugía y que nuestra intención es curarle de su colitis ulcerosa, con lo cual vamos a ser agresivos, amplios. La técnica es la panproctocolectomía restauradora con reservorio en J ileal, anastomosis ileoanal e ileostomía de protección temporal. Aquí os pongo lo que es la creación de un reservorio, que es simplemente acodar el asa de ilio terminal para que el paciente pueda tener ahí retenido su contenido intestinal antes de decidir cuándo desea evacuar.
Con respecto a la enfermedad de Crohn, el planteamiento quirúrgico es completamente distinto a la colitis ulcerosa. En el Crohn, nuestra intención es ser conservadores. ¿Por qué? Porque un paciente que necesita cirugía por una enfermedad de Crohn, hasta un 75% de las veces necesita de nuevo nuevas intervenciones quirúrgicas, reoperaciones a lo largo de su vida. Con lo cual, podemos correr el riesgo de que el paciente le dejemos con un intestino corto. Con lo cual, siempre vamos a ser muy conservadores a la hora de operar un paciente con enfermedad de Crohn. ¿Cuáles son las indicaciones urgentes? Indicaciones urgentes es cuando el paciente presenta una hemorragia masiva o una perforación. ¿Y cuáles son las indicaciones programadas o electivas? Pues la resistencia o refractariedad al tratamiento médico, y dentro de la cual incluyo la obstrucción intestinal en los crones estenosantes, los efectos secundarios insostenibles del tratamiento, manifestaciones extraintestinales y la presencia de cáncer. Debéis saber que el cáncer es más frecuente en los crones, en aquellos segmentos que han sido aislados por cirugías o en pacientes que presentan fístulas intestinales. ¿Cuál es la técnica quirúrgica en el paciente con enfermedad de Crohn? La técnica se resume en resecciones intestinales limitadas a donde yo considere que el borde macroscópicamente está sano. Es decir, no mando muestras de los bordes para ver si existe actividad inflamatoria, sino que donde yo veo que existe una coloración normal del asa de intestino, hasta ahí reseco. Y luego anastomosaré o no en función de cómo esté el paciente. En las indicaciones urgentes, si el paciente está en shock hemodinámico con una peritonitis o séptico, pues valoraré cómo está para valorar si puedo hacer anastomosis o no. En las indicaciones selectivas, siempre después de la resección, haré anastomosis. Se ha visto que el Crohn puede recurrir sobre la zona donde hemos hecho la resección y la anastomosis, y que esa recurrencia suele ocurrir, en la mayoría de los casos, en la zona proximal a la anastomosis. Solo se ha relacionado que vuelva a aparecer el Crohn en esa zona con que el paciente mantenga un hábito tabáquico. Es más frecuente cuando el paciente tenía un Crohn fistulizante que cuando tenía un Crohn estenosante, esta recidiva sobre la anastomosis. ¿Algún caso concreto de Crohn que podemos tratar en esta segunda vuelta? Pues, ¿qué hacemos cuando el Crohn es estenosante y nos produce obstrucción intestinal? De entrada, una obstrucción intestinal aguda producida por un Crohn estenosante debe ser tratada médicamente. Solo operaremos los Crohn estenosantes que son recurrentes o que no responden al tratamiento médico. ¿Cuál es la técnica de elección? Pues con este afán de ser conservadores, la técnica de elección en estenosis de Crohn de intestino delgado son las estricturoplastias. ¿En qué consisten? En la apertura del asa estenosada en longitudinal, a nivel de la estenosis, se abre la estenosis longitudinalmente y se cierra transversalmente, con lo cual aumentamos el calibre del asa sin habernos obligado a quitarle longitud de intestino viable. Esto no siempre se puede hacer. Habrá que recurrir a las resecciones cuando las estenosis aparezcan encima asociadas a complicaciones, a fístulas, a asas muy alteradas que tengan gran riesgo de dehiscencia o mucha rigidez en la pared, o cuando se trate de un Crohn estenosante ileocecal, que habrá que someterlo a una resección ileocecal. Estos son distintos tipos de estricturoplastias que os recuerdo que se hacen sobre crones estenosantes de intestino delgado, de mayor o menor longitud en la estenosis. Otra característica que pueden tener los enfermos de Crohn es la creación de fístulas, que fistulicen. La fístula más frecuente en el enfermo de Crohn es la enteroentérica, aunque también pueden producir fístulas hacia el tracto urológico, ginecológico o incluso hasta hacia la pared abdominal. ¿Cómo tratamos las fístulas enteroentéricas? Pues en general, si ha penetrado hacia otro asa intestinal y el paciente está asintomático, solo se le pone su tratamiento de su enfermedad de Crohn. Cuando esa fístula enteroentérica es sintomática, normalmente pues porque haga algún absceso, porque no esté totalmente estanca y filtre a través de la fistulización,
es preciso operar al paciente de forma programada, preparando bien al paciente y nutriéndole para que tengas las mayores tasas de éxito en tu operación. Con el resto de fístulas se tratan de forma quirúrgica, siempre nutriendo muy bien al paciente. ¿Y en qué va a consistir? Pues en cerrar, hacer resecciones limitadas y cerrar los segmentos fistulizados. Esta enfermedad fistulizante en ocasiones genera abscesos secundarios al vertido. ¿Cómo trataremos esos abscesos en el enfermo de Crohn? Pues en general, si el absceso es drenable, vamos a intentar drenarlo por radiología. Si con el drenaje percutáneo el paciente se cura de forma definitiva, está asintomático, se le tratará su enfermedad de Crohn. Pero si no mejora, no se termina de curar, el absceso persiste, el paciente presenta signos de sepsis, se llevará a quirófano de forma urgente. Y si el absceso mejora, pero se objetiva la presencia de una fístula como origen de ese absceso, se debe programar la cirugía. Por último, recordar el paciente con Crohn perianal. Cuando tengáis patología perianal, hemorroides, fístulas, colgajos, etc., en un paciente que tiene enfermedad de Crohn conocida, lo primero que tenéis que hacer es una rectoscopia o una colonoscopia para descartar que tenga proctitis, que tenga inflamada la mucosa del recto. Si presenta proctitis, toda esa enfermedad perineal se atribuye a la enfermedad inflamatoria del recto y debe tratarse médicamente, nunca quirúrgicamente. Solo trataremos mediante drenaje quirúrgico los abscesos perineales que se produzcan en el enfermo de Crohn. Pero el resto de patología perineal se tratan médicamente si el paciente presenta proctitis, actividad en el recto. El siguiente tema que vamos a abordar es la enfermedad diverticular, fundamentalmente la diverticulitis aguda. Para ello usamos el caso clínico número 7. Paciente varón de 40 años sin ningún antecedente de interés que acude a urgencias por presentar dolor en fosa ilíaca izquierda y fiebre de hasta 39 grados. No presenta diarrea ni vómitos y el hábito intestinal es estreñido. En la exploración presenta dolor en fosa ilíaca izquierda y en hipogastrio con defensa moderada a la palpación. En la analítica destaca leucocitosis con neutrofilia y elevación de la PCR. De nuevo nos encontramos con un abdomen agudo caracterizado por ese dolor de reciente aparición que le hace acudir a urgencias y por los signos de irritación peritoneal, que en este caso son la defensa moderada a la palpación. El paciente no nos dicen que esté inestable, con lo cual presumimos que está estable y donde tenemos que llegar a un diagnóstico en función de la localización. La localización es en la fosa ilíaca izquierda. El diagnóstico diferencial de los dolores en fosa ilíaca izquierda, pues fundamentalmente tenéis que fijaros en qué tipo de paciente es. Si se trata de un paciente, generalmente varón, aunque también puede ser mujer, que presente una edad media y que presente ese dolor en fosa ilíaca izquierda, debéis pensar en una diverticulitis aguda. Si por lo contrario se trata de una chiquita joven que presenta dolor con defensa en la fosa ilíaca izquierda, sospechar como primera entrada la patología ginecológica. ¿Cuál sería la actitud más correcta ante este diagnóstico de sospecha de diverticulitis aguda? Pues primero realizar una TAC abdominopélvica con contraste, que es la prueba de elección en la diverticulitis aguda. Por supuesto, todas las pruebas que impliquen la posibilidad de perforación o de salida de contraste, como son la 4 y la 5, las descartamos porque se presupone que la diverticulitis aguda es una microperforación del colon, con lo cual estas quedan contraindicadas. La radiografía simple de abdomen de epipestación que nos ofrece la respuesta 3 nos aportaría poco, salvo que sospecháramos que se ha producido la perforación colónica. Y frente a la TAC y la ECO, la TAC es la prueba de elección para el diagnóstico de diverticulitis aguda. En algunos centros podríais ver que en urgencias se realiza una ECO para descartar una diverticulitis aguda, pero no constituye el diagnóstico de elección.
Con la prueba que usted solicitó es diagnosticado de diverticulitis aguda no complicada, con inflamación de la pared del colon sin abscesos ni neumoperitoneum. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál le parece la más correcta? Pues debéis saber que el 80% de las diverticulitis agudas son como este paciente, no complicadas, lo que se denomina Hinchey 1. El tratamiento consiste en reposo intestinal, líquidos y antibióticos cubriendo gram negativos y anaerobios, que son los gérmenes que tenemos en el colon. ¿Qué pasaba? Pues que de este 80%, gran parte de los pacientes ingresaban en plantas, se les ponía su antibiótico intravenoso y a los 2-3 días el paciente estaba perfectamente con su vía, tolerando, y se tenía que tirar una semana ingresado al hospital un paciente que se encontraba francamente bien. Para mejorar esto, lo que se han introducido son los regímenes ambulatorios para el tratamiento de la diverticulitis aguda no complicada, que significa dar el antibiótico por boca al paciente, que cubra esos anaerobios y gram negativos, generalmente el amoxicilina clavulánico, y se le dice al paciente que venga a la consulta en una semana para controlarlo. Si entre medias apareciera algún signo de alarma, más dolor, más fiebre, que el paciente viera que en vez de ir hacia mejor empeora, tiene que acudir de nuevo a urgencias. Bajo este régimen ambulatorio pueden entrar los pacientes que en teoría sean sanos. Descartamos de este régimen ambulatorio y debemos ingresar a los pacientes ancianos, inmunodeprimidos, con una diabetes, con un fallo renal, con enfermedades malignas, con supresión medular, VIH, tratamiento con inmunosupresores, etcétera, porque en ellos la presencia de una complicación les puede producir más morbimortalidad. También aquellos pacientes que tomen AINES o mórficos o algo que pueda enmascarar en un momento dado la presencia de una complicación. Así como los varones jóvenes obesos que tengan una diverticulitis, pues se piensa o se ha visto que en estos pacientes la evolución puede ser más tórpida. También tenéis que tener en cuenta que si en el caso os pusieran que se trata de un paciente, pues un indigente, que no tiene acompañantes, que un paciente que no entiende bien las condiciones porque sea extranjero, etcétera, tampoco es subsidiario de un régimen ambulatorio y debería ingresar. Por lo tanto, nuestro paciente que es joven, sano, sin antecedentes de interés, puede ser tratado, según la respuesta 2, de forma ambulatoria mediante una dieta pobre en residuos y con amoxicilina clavulánico por vía oral. Una vez resuelto el cuadro agudo, es decir, después de que le hemos puesto el antibiótico, le estamos revisando en la consulta, usted recomienda al paciente todas menos una de las siguientes. 1. La dieta rica en fibra puede disminuir la presión y evitar nuevos episodios. 2. La administración de antiinflamatorios como la mesalazina puede utilizarse para evitar nuevos episodios y mejorar la sintomatología entre ellos. 3. La administración de rifaximirina puede utilizarse para evitar nuevos episodios y mejorar la sintomatología entre ellos. 4. La administración de antiinflamatorios como el diclofenaco puede utilizarse para evitar nuevos episodios y mejorar la sintomatología entre ellos. Y 5. Debe realizarse una colonoscopia para descartar complicaciones de la diverticulitis y la presencia de neoplasias. Pues debemos saber que existe evidencia, estudios que demuestran el efecto protector de la rifaximina y la fibra en la prevención de nuevos episodios de la diverticulitis aguda, así como los probióticos. De manera que la combinación del lactobacilli como probiótico y la rifaximina parece efectiva para reducir las formas graves de diverticulitis y prevenir las nuevas recurrencias. De manera que cuando nuestro paciente viene a revisión, a la consulta, a la semana o al tiempo de haber sufrido su episodio de diverticulitis aguda, podemos administrarle determinados fármacos y sustancias para prevenirle que le vuelvan a dar nuevos episodios y que los episodios que le den sean menos virulentos. Lo que no existe evidencia es que la administración de la mesalazina se debe usar para prevenir nuevos episodios y mejorar la sintomatología entre ellos. Sí se ha usado la mesalazina para tratar la sintomatología en específica que en algunos casos se produce por la diverticulosis no complicada.
Aparte de ese tratamiento que le podemos recomendar a base de probióticos y algunos antiinflamatorios, es preciso, de forma electiva y una vez superado el proceso inflamatorio, realizar al paciente una colonoscopia para descartar que esa inflamación que se veía no fuera un proceso neoplásico o posibles complicaciones. Debéis recordar que la causa más frecuente de fístula colovesical es la diverticulitis aguda. En algunos casos es necesario programar al paciente para una cirugía electiva tras un episodio de diverticulitis aguda. De forma tradicional se decía que cuando un paciente presentó una diverticulitis complicada, generalmente con un absceso que se drenó percutáneamente, después necesitará cirugía electiva del sigma, o cuando ha presentado episodios recurrentes de diverticulitis no complicada. Se sometería a sigmoidectomía. La tendencia actual es a individualizar la indicación, en función de la intensidad, de la agresividad del cuadro de diverticulitis, del tiempo que ha transcurrido entre los episodios de diverticulitis no complicada y en función de cada paciente. Pasamos a repasar la patología del cáncer colorectal. Para ello usamos el caso clínico número 8. Se trata de una mujer de 67 años sin antecedentes de interés, salvo una histerectomía por miomas, que presenta molestias anorrectales de 2 meses de evolución. En la exploración se palpa a unos 6 centímetros del margen anal una tumoración. El resto de la exploración física es normal. De nuevo, identificamos un proceso neoplásico por la presencia, en este caso, de un síntoma típico, que es la masa, la tumoración. Un tumor, una masa palpable en el recto, es un tumor hasta que se descarte, hasta que se demuestre lo contrario. De manera que el tacto rectal es importante aquí para identificar el proceso neoplásico, pero tened en cuenta que no puede ser estadificador, que si lo que queremos es estadificar, conocer a qué longitud está el tumor con respecto al canal anal, lo que tenemos que hacer es una rectoscopia rígida. ¿Cómo se nos va a presentar un paciente con cáncer de recto? Pues nos va a presentar con la sintomatología que produzca esa masa, generalmente tenesmo, rectorragias, cambio del ritmo intestinal. Recordad que hasta un 15% debutan complicándose en forma de perforación, obstrucción y menos frecuentemente hemorragia masiva. Respecto al estudio de extensión de la patología que presenta esta señora, todas son ciertas menos una. ¿Cómo estadificamos y diagnosticamos un cáncer de recto? Bueno, para el diagnóstico, de nuevo, pues una analítica con CEA, como marcador tumoral, y tenemos que hacer para el diagnóstico de certeza una colonoscopia con biopsia. Pero tened en cuenta que hasta un 15% debutaban complicándose, que esa complicación puede ser en forma de estenosis, de obstrucción. Es frecuente que el colonoscopio encuentre la masa y que no le permita progresar para explorar el resto del colon. Es necesario conocer el estado del colon proximal a la estenosis para ver si existen tumores sincrónicos junto con este tumor de recto que ya tenemos diagnosticado. Para ello, las estrategias son o bien realizarle un enema opaco, o bien cuando vayamos a operar al paciente realizarle una colonoscopia intraoperatoria, o bien, previo a la operación, hacer una colonoscopia virtual para explorar el tramo de colon proximal a la estenosis y descartar la presencia de tumores sincrónicos en el colon que nos obligarían a cambiar la estrategia terapéutica. ¿Cómo hacemos el estudio de extensión en el cáncer de recto? Pues tenemos que descartar, por un lado, la presencia de metástasis a distancia, que pueden ser por vía portal o por vía sistémica, por tanto, un TAC tóraco para descartar metástasis pulmonares, abdominal para descartar metástasis hepáticas, y el estudio locorregional trata de evidenciar cómo está el mesorrecto alrededor del colon. Es decir, la grasa del mesocolon adopta una posición circunferencial alrededor del recto y eso lo tenemos que conocer, estadificar antes de planear una estrategia terapéutica. ¿Por qué? Porque se ha visto que ese estado del mesorrecto influye en el pronóstico de los pacientes.
Hace unos años, todo paciente resecable de recto se le extirpaba independientemente de que tuviera afectación mesorrectal o no. En la actualidad se ha visto que eso tenía unas consecuencias sobre el pronóstico malas, y ahora se puede mejorar el estado de ese mesorrecto con algún tratamiento que se pueda dar de forma neoadyuvante. Para estadificarlo correctamente actuamos mediante dos pruebas que deben hacerse ambas, la eco endorrectal y la resonancia magnética de la pelvis. Con ello podemos detectar cuántas capas del tumor afectan a la pared del recto e infiltran el mesorrecto, es decir, el T, y si existen adenopatías locorregionales en la grasa del mesorrecto que puedan estar afectadas por el tumor. En esta resonancia se ve muy bien la luz del recto, un tumor que rompe esa luz del recto y que invade el mesorrecto estando muy próximo a esta línea discontinua que sería la fascia propia del recto y que constituiría el límite del mesorrecto. Cuanto más cerca de este límite del mesorrecto esté el tumor, más agresivo, más posibilidades de recidiva locorregional y de posibilidad de metastasización. Con respecto al estudio diagnóstico y de extensión de la patología del cáncer de recto que estamos tratando, todas son ciertas menos una. 1. ¿Debe realizarse una colonoscopia con biopsia de la tumoración? Sí, para el diagnóstico, obtener el diagnóstico de certeza. 2. ¿Debe realizarse TAC tóraco-abdominopélvica? Sí, para el estudio de extensión de metástasis. 3. ¿Debe realizarse una resonancia magnética de la pelvis? Sí. Y 4. ¿Debe realizarse una ecografía endorrectal? Sí, ambas, la 3 y la 4, con el objetivo de estadificar el mesorrecto, el estudio locorregional. Y la que es falsa es que en principio no se espera que tenga metástasis óseas de entrada, por lo cual no deberíamos en el estudio de extensión incluir una gammagrafía ósea. El paciente es diagnosticado de adenocarcinoma de recto moderadamente diferenciado. En la ecografía se aprecia una tumoración que invade la grasa del mesorrecto sin aparentes adenopatías. En la resonancia magnética se confirma que la tumoración invade la grasa del mesorrecto y que presenta 3 adenopatías en rango patológico. Os incido aquí en que se deben pedir ambas pruebas porque son complementarias. La eco y la resonancia nos permiten una mejor estratificación del mesorrecto y nos ayudan a la planificación terapéutica. El resto del estudio no objetiva imágenes sospechosas de metástasis. ¿Cuál es el tratamiento que considera de elección para este paciente? Para poder contestar a esta pregunta, de nuevo debemos conocer cómo es la estratificación de un cáncer de recto y para ello usamos el TNM, sabiendo que un tumor T1 es un tumor que invade hasta la submucosa, un T2 es un tumor que invade quedándose en la capa muscular, un T3 al no tener serosa, el T3 en el cáncer de recto es un tumor que invade la grasa del mesorrecto. Y un T4 es aquel tumor que rompe la fascia propia del recto, que rompe ese límite circunferencial que rodea el mesorrecto e invade a estructuras vecinas de la pelvis, que pueden ser la próstata, las vesículas seminales, la uretra, los músculos del ano, el psoas, etc. Eso equivaldría a un T4. Daremos por N positivo cuando existan metástasis ganglionares en el mesorrecto y M cuando existan metástasis a distancia. Tenemos que conocer esta estratificación para planificar la actitud terapéutica. Esa actitud terapéutica tiene como objetivo, el objetivo del tratamiento con intención curativa es controlar la enfermedad y evitar que vuelva a aparecer, evitar las recidivas. Para ello, el esquema terapéutico en el cáncer de recto incluye que tumores in situ o tumores que se quedan en la mucosa o la submucosa se deben resecar por vía endoanal. Tumores que llegan hasta la muscular sin rebasarla son los que de entrada son candidatos a cirugía. Y tumores localmente avanzados, es decir, tumores que invaden la grasa del mesorrecto, T3, que invaden estructuras adyacentes, T4, o que tienen ganglios del mesorrecto afectos, son subsidiarios de intentar mejorar las características de la resección
mediante la administración de tratamiento neoadyuvante, que fundamentalmente se debe dar con radioterapia. Usaremos quimioterapia para sensibilizar más al recto y que reciba mayor radioterapia y tenga mayor respuesta a este tratamiento neoadyuvante. De manera que nuestra paciente tenía una tumoración que invadía la grasa del mesorrecto, es decir, es un T3, y que presenta, una vez completada tanto la eco como la resonancia, 3 adenopatías en rango patológico. Por lo tanto, le damos un N+, sin tener enfermedad metastásica a distancia. Es decir, se trata de un tumor localmente avanzado de recto en el que el tratamiento de elección es la quimioradioterapia neoadyuvante y posterior resección del recto, con excisión total del mesorrecto y anastomosis coloanal, según nos indica en la respuesta número 3. ¿Cómo tratamos el cáncer de recto por estadios? En los tumores que no sobrepasan la mucosa o la submucosa, debemos hacer resección oncológica por vía anal. ¿Qué significa esto? Pues que colocamos al paciente unas perneras y extirpamos a través del ano, a través del canal anal, el tumor, pero de forma oncológica, con buenos márgenes, tanto distales como circunferenciales, es decir, llegamos hasta la grasa del mesorrecto. No hacemos como haría un endoscopista que resecaría el ras. Es una cirugía oncológica, pero que el abordaje lo hacemos por vía endoanal. Esta resección endoanal, como podéis comprender, es una resección incómoda, porque el campo es pequeño, difícil. Para mejorar esto, se ha establecido un procedimiento que es el TEM, que es la resección endoscópica transanal, que consiste en hacer como si fuera una laparoscopia, en la que usamos el recto como cavidad virtual que se insufla, se mete aire dentro y por medio de una óptica y material mínimamente invasivo, lo que hacemos es esa resección oncológica, igual que haríamos por vía convencional. ¿Qué ventajas aporta el TEM? Pues una mejor exposición del campo, una mejor extracción de la pieza. Inconvenientes, pues que se tienen muy poquitos centros, son unidades coloproctológicas muy específicas que precisan un proceso de aprendizaje y un instrumental muy especial. Entre la cirugía de resección endoanal y el TEM, si me dan a elegir en un paciente que tiene un tumor limitado a la mucosa, ¿cuál prefiero? En principio, si me dan entre las dos, me parece que el TEM puede ofrecer ventajas con respecto al abordaje convencional. En cuanto a los tumores limitados a la muscular que no la rebasan, hemos dicho que de entrada son candidatos a la extirpación quirúrgica. ¿Qué técnica emplearemos? Pues para hablar sobre la técnica quirúrgica del recto, debemos dividir el recto en 3. Desde el margen anal hasta 6 centímetros es lo que denominamos el recto inferior, desde 6 centímetros a 10-12 centímetros el recto medio y por encima de 10 centímetros, 10-12 centímetros el recto superior, que prácticamente es la terminación, es la unión recto-sigmoidea. Para tumores situados en recto superior, lo que hacemos es una resección oncológica que incluya al tumor con un adecuado margen distal y para ello lo que hacemos es resecar el recto y resecar también el mesorrecto. Posteriormente, tras la extirpación de la pieza, haremos una unión, una anastomosis pues, del sigma hacia el recto, una anastomosis sigmo-rectal. En los tumores de tercio medio y de tercio inferior procederemos a lo mismo, e intentaremos resecar el tumor con un adecuado margen distal. Lo que pasa es que como el mesorrecto termina a ese nivel, a nivel del tercio medio, para extirpar este tipo de tumores nos vemos obligados a hacer una resección, una excisión completa del mesorrecto. Por eso la técnica se llama resección anterior baja con excisión mesorrectal total. Posteriormente haremos una anastomosis desde el colon o del sigma hasta
el recto inferior o hacia el ano, según estemos en un tercio medio o en un tercio inferior. Como esta anastomosis es muy baja, consideramos que es bastante peligrosa y en muchos casos asociamos una ileostomía de protección temporal. En los casos en los que el tumor sea muy distal, prácticamente a 2-3 centímetros del margen anal, o el tumor infiltre esfínteres y no lo hayamos podido separar de esos esfínteres mediante la neoadyuvancia, el paciente va a ser candidato a una amputación abdominoperineal. ¿Qué significa? Pues equivale a una resección anterior baja con excisión mesorrectal total, pero cuando llegamos al límite inferior, cuando llegamos al final del recto, el abordaje lo hacemos por vía perineal, rodeando los esfínteres del ano y terminando la disección de la pieza por abajo. Una vez que tenemos la pieza disecada por arriba y por abajo, por el perine, unimos la pieza hacia el abdomen, resecamos la pieza quirúrgica, sacamos una colostomía que va a ser definitiva y el paciente se le cerrará la piel del ano, con lo cual este paciente terminará con una colostomía definitiva y no volverá a hacer deposición por el lugar habitual nunca. Por otro lado, cuando ya nos enfrentamos a tumores como el caso clínico que hemos presentado, que son localmente avanzados, que invaden la grasa del mesorrecto, que la sobrepasan, que rompen el margen circunferencial, o que infiltran órganos vecinos, o que tienen ganglios del mesorrecto afectados, estos tumores, de entrada, hace unos años, se resecaban, pero su pronóstico era muy malo. Con el objetivo de mejorar las características de esa resección, se incluyen dentro del tratamiento oncológico neoadyuvante, a expensas de darles radioterapia. Se les da radioterapia con el objetivo de que ese tumor disminuya, se reduzca, y mejore, les permita un margen de seguridad sano, pues que le permita una resección más oncológica. Junto con esa radioterapia se administra una quimioterapia cuyo objetivo es la sensibilización del recto para que reciba más radioterapia, responda más a la neoadyuvancia, se separe más del mesorrecto, del margen circunferencial, etc. Por eso nuestro paciente era candidato a ese tratamiento y al tratarse de un tumor que estaba en el recto medio, era candidato a una excisión mesorrectal y con anastomosis coloanal después de haber respondido al tratamiento neoadyuvante. La última pregunta que nos plantea el caso es cuál de los siguientes quimioterápicos es el que se administra por vía oral asociado al tratamiento concomitante de la radioterapia neoadyuvante en el cáncer del recto avanzado. El tratamiento que se da es la capacitabina por vía oral. El resto de quimioterápicos que aparecen en la respuesta se van a usar en el tratamiento adyuvante tras la cirugía del cáncer colorectal. Esta capacitabina es un sensibilizador que se da por vía oral y que es un derivado del 5-FU. Como resumen, a un paciente que tenga un tumor localmente avanzado del recto, dado el mal pronóstico que va a presentar por esa afectación del mesorrecto, vamos a intentar mejorarle el pronóstico cambiándole las características de ese tumor, intentando reducir ese tumor, mediante un tratamiento neoadyuvante fundamentalmente a expensas de radioterapia. Junto con ese tratamiento neoadyuvante de radioterapia se administra la capacitabina por vía oral para que el recto se sensibilice y reciba más radioterapia neoadyuvante. Si el paciente responde, se le realiza un TAC donde se visualiza que no hay hecho enfermedad metastásica, el paciente es operado según la técnica que hemos planteado para los TEROS. ¿Cómo trataremos de forma adyuvante al cáncer colorectal? Pues se va a dar quimioterapia adyuvante a aquellos pacientes que presentan riesgo de enfermedad metastásica. Es aquellos pacientes que cuando se estadificaron preoperatoriamente antes de dar la neoadyuvancia eran un T4, tenían ganglios positivos e incluso enfermedad metastásica. Y dentro de los T3
aquellos que tienen alto riesgo, porque eran muy desdiferenciados, porque tenían muchas mitosis, porque presentaban muchas necrosis. Todos ellos son factores que hacen pensar que un tumor es más agresivo. A esos también se les asocia quimioterapia. Se siguen los mismos criterios, por tanto, que en el cáncer de colon, aunque no hay evidencia de tantos beneficios en la adyuvancia con quimioterapia como en el cáncer de colon. Con respecto a la radioterapia, que solo se administra en el recto, no se funda de forma adyuvante en el colon, es ideal administrarla de forma no adyuvante en aquellos tumores que eran localmente avanzados, como ya hemos visto. Pero si no se pudo administrar de forma no adyuvante porque el cáncer vino complicado, obstruido, perforado, sangrando, etc., se administra de forma posoperatoria, donde también disminuye las recidivas, pero parece que es menos efectivo. Vamos a pasar a otro apartado, que es el de la isquemia mesentérica. Para ello usamos el caso clínico número 9. Se trata de un varón de 65 años con antecedentes de cirugía por isquemia crónica de miembros inferiores, por la que se practicó un bypass femoropopliteo bilateral y que refiere dolor abdominal recurrente que aparece unos 20 minutos después de las comidas, con pérdida de aproximadamente 15 kilos en los 2 últimos años. Acude a urgencias por presentar un dolor abdominal intenso, observándose en la exploración un abdomen distendido pero blando y depresible, con dolor a la palpación. Los ruidos hidroaéreos son muy escasos y tiene un test negativo, un test de sangre oculta en heces positivo. Es importante que de este tipo de pacientes podáis sacar los datos característicos que identifiquen un paciente con isquemia intestinal. ¿Cuáles son? Pues son dolores muy intensos, desproporcionados para la exploración física, acompañados de distensión abdominal en pacientes que presentan factores de riesgo cardiovascular. Es decir, cuando la isquemia empieza, el paciente es una isquemia mucosa, que al paciente le duele mucho, pero que no se traduce a la exploración con una irritación peritoneal. Sí que puede hacer que el paciente presente ya un hilio paralítico porque su intestino reacciona ante este daño. Por eso lo característico es la distensión abdominal y un abdomen con un dolor desproporcionado a lo que tú vas a explorar porque no presenta irritación peritoneal. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha en este paciente? Pues nos tenemos que situar. ¿Qué nos han contado de este paciente? Presenta antecedentes de que el señor tiene algo ya intestinal previo que le produce dolor cada vez que come y que le ha hecho perder peso y que de forma aguda ahora viene a la urgencia con un empeoramiento de esa situación con un importante dolor abdominal. Probablemente lo que presenta este señor es una trombosis de su arteria mesentérica que está cerradita, va cerrándose con una placa de ateroma importante, que eso es lo que le produce lo que llamamos angina intestinal, que cada vez que come al señor le duele la tripa porque le cuesta llegar flujo sanguíneo a sus asas intestinales, pero que en un momento dado toda esa placa de ateroma se obstruye. Al obstruirse le produce lo que es la isquemia mesentérica aguda. Por lo tanto, la sospecha es muy característica de la respuesta 4, una isquemia mesentérica crónica agudizada con probablemente de un origen trombótico. ¿Qué pruebas diagnósticas aplicarías a este paciente? A un paciente con sospecha de isquemia intestinal. Enema opaco, ecocardiograma, ecodoppler, arteriografía o fluoresceína. Pues la técnica de elección es la arteriografía, aunque en urgencias es raro que se nos pueda practicar una arteriografía. Lo que siempre tenemos disponible es un TAC con contraste intravenoso que nos puede dibujar el árbol vascular y nos puede detectar también la isquemia. Tras la práctica de una arteriografía urgente en la que se evidencia amputación de algunas ramas distales de la arteria mesentérica superior, el paciente continúa en urgencias, refiriendo empeoramiento del dolor abdominal y presentando signos de peritonismo y tensión arterial de 90-50 milímetros de mercurio. ¿Cuál será entonces su actitud? Este es un caso inequívoco de que de repente el paciente ha entrado en un abdomen agudo, es decir, presenta dolor abdominal, presenta
irritación peritoneal, con lo cual ha pasado de un dolor abdominal a un abdomen agudo. Un abdomen agudo inestable, como en este caso, la única opción que tenemos que plantear es la cirugía urgente mediante la laparotomía exploradora para ver qué es lo que ha pasado ahí, aunque no tengamos un diagnóstico de certeza. Tenerlo claro. ¿Qué es lo que más han preguntado con respecto a la isquemia mesentérica y lo que tenemos que conocer? Pues que la causa más frecuente es la embólica, generalmente en pacientes con valvulopatías o arritmias. La segunda causa en frecuencia es por bajo gasto, la que llaman isquemia mesentérica no oclusiva. Nos van a presentar un paciente con bajo gasto o en el que se haya producido un vasoespasmo. La tercera causa en frecuencia es la que hemos presentado en el caso, la trombosis arterial. Nos presentarán un paciente con arteriosclerosis, con isquemia mesentérica crónica previa, con arritmia intestinal, etc. Y lo último, lo más infrecuente, es que se trate de una trombosis venosa. Para ello nos van a presentar pacientes típicos. El paciente que presente un dolor brusco, desproporcionado a la exploración, rápido, asociado a distensión abdominal y que esté en arritmia, en FA o que tenga una valvulopatía, debemos sospechar una embolia arterial. Si el dolor es más de comienzo insidioso, nos cuentan la historia de miedo a comer, de pérdida de peso, que nos hablan también de una diarrea sanguinolenta, se acompañan más de náuseas y vómitos, y ese dolor brusco en el seno de esa historia, debemos sospechar una trombosis arterial. Si el paciente aparece con dolor y el paciente nos cuentan que está crítico, que está en UBI, que presenta un fallo cardíaco, que está en shock, que ha podido consumir algo, cocaína, alguna sustancia que le produzcan, que le induzcan a una vasoconstricción muy severa, debemos sospechar una isquemia no oclusiva. Y si nos hablan de este dolor cólico desproporcionado, característico de la isquemia, con distensión, sin irritación peritoneal y algún antecedente de hipercoagulabilidad, se me ocurre un lupus, alguna alteración de las proteínas de la coagulación, etc., sospechar una trombosis venosa. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? De elección la arteriografía. El TAC con contraste IUV puede sustituir a la arteriografía en urgencias perfectamente. ¿Cómo lo trataremos? Pues tiene dos pilares de tratamiento. Por un lado, revascularizar el intestino. Pues si se trata de un émbolo, hacer una embolectomía. Si se trata de una isquemia por trombosis, hacer un bypass. Si es una isquemia por bajo gasto, se le debe inyectar una sustancia vasodilatadora, que en este caso es la papaverina intraarterial, y si es una trombosis venosa, se debe anticoagular al paciente. Por un lado, revascularizamos. Y por otro lado, valoramos si existe necrosis, la resección intestinal. Es decir, las asas negras en el intestino, en las asas negras no se le pueden dejar al paciente. El problema es que cuando tenemos una isquemia mesentérica, sobre todo las que están más en el origen de la arteria mesentérica superior, todo el intestino se nos va a quedar necrótico. Es decir, podemos meter al paciente en un intestino corto. ¿Hasta dónde resecar? Pues hay varias estrategias para intentar ser lo más limitados en la resección para poder dejarle al paciente intestino viable. Una es pues meterle fluoresteína, que es meterle una sustancia fluorescente, y si vemos que las asas intestinales, por vía intravenosa, si vemos que las asas intestinales se tiñen de fluorescencia, es que hay viabilidad. Otra pues es usar ecodopplers, de estos que usan los cirujanos vasculares, los cirujanos plásticos para hacer los microinjertos, y ver hasta dónde existe latido, dónde existe flujo sanguíneo. Entonces, es decir, una serie de estrategias para intentar preservar al máximo el intestino viable. Otro tema muy preguntado en el MIR y que debemos manejar es la obstrucción intestinal. Para ello os planteamos el caso clínico número 10. Se trata de una mujer de 82 años, delgada, con antecedentes de colecistectomía en la juventud, que acude a urgencias por vómitos y distensión abdominal. Refiere también dolor en la cara interna del muslo. A la exploración presenta un abdomen distendido, sin rebote y sin ruidos. Lo primero que tenéis que saber es identificar un cuadro de obstrucción intestinal, que característicamente va a ser
un paciente que venga vomitando, con distensión abdominal y que diga que no hace deposición, que no elimina gases ni heces desde hace unas horas, un tiempo, y que vosotros le pongáis el fonendo en la tripa y veáis que no hay ruidos intestinales. La primera pregunta que nos plantean es qué 3 exploraciones fundamentales deben buscarse al valorar inicialmente esta paciente. Bien, os incido sobre la pregunta. Nos preguntan que qué 3 exploraciones fundamentales se deben buscar. Son exploraciones físicas. Tras haber hecho una correcta anamnesis y el siguiente paso es la exploración física. Ya nos han dado algún dato de la exploración, como que es el abdomen distendido, sin rebote y sin ruidos. Y ahora estamos buscando algún signo de la exploración que nos oriente hacia el diagnóstico. En un paciente obstruido, las principales causas son las adherencias, las hernias y los cánceres de colon. Con lo cual, si encontramos un bulto en la ingle, un bulto en el ombligo, ya sabemos que el origen es una hernia. Si encontramos múltiples laparotomías, cicatrices en el abdomen, sabemos que el origen es probablemente una brida o una adherencia. Y si al explorar encontramos un bulto en el lado derecho o un bulto en el tracto rectal a nivel del recto, sabemos que el origen probablemente sea un cáncer de colon. Con lo cual, las 3 exploraciones que nos orientarán son la 1, búsqueda de hernias, existencia de laparotomías previas y el tracto rectal. La semiología de un paciente que venga con un cuadro de obstrucción intestinal, ya la hemos repasado, es ese cuadro de distensión, náuseas y vómitos, timpanismo, y cuando hacemos una auscultación sobre el abdomen, al principio puede que oigamos un aumento de los ruidos, que es lo que llamamos ruidos de lucha, para luego acabar en un silencio intestinal, es decir, al final termina paralizándose y no se ausculta nada. El diagnóstico debe hacerse mediante la radiografía de abdomen, que ya nos va a orientar hacia el origen. Si encontramos dilataciones de intestino delgado con niveles hidroaéreos, el origen es una obstrucción de intestino delgado. Si lo que encontramos es una dilatación colónica sin aire distal, el origen es el diagnóstico es una obstrucción de intestino grueso. La etiología, que ha sido una de las preguntas que más han hecho en el MIR, para las obstrucciones de intestino delgado, que son las obstrucciones más frecuentes, la etiología más frecuente son las adherencias. Y en un paciente que no ha sido operado, la siguiente causa más frecuente son las hernias. En cuanto a la obstrucción de intestino grueso, que gracias a Dios es menos frecuente, la principal causa es el cáncer colorectal. El primer cáncer dentro del colon, lo más frecuente que se obstruye es el ángulo esplénico, después el colon izquierdo y lo menos frecuente es el colon derecho. Una vez planteado hacer una radiografía de abdomen a este paciente, nos la dan para ver qué patrón radiológico es el que podemos ver en ella. Nos dice, la radiografía del abdomen presenta la siguiente imagen. ¿Qué patrón de los siguientes es el que corresponde con la placa que presentamos? Pues lo que podemos visualizar en esta placa es, a nivel mesogástrico, en el centro de la tripa, vemos un cambio de calibre de un asa de intestino delgado que tiene una forma de pila de monedas que parece que queda atrapada en la pelvis y que luego no se visualiza de la misma forma. Por otro lado, vemos aire disperso por la placa y también nos encontramos con aire distal. Con lo cual, la correcta es el patrón en pila de monedas con cambio de calibre en fosa ilíaca y los niveles hidroaéreos, es decir, la 5. ¿Qué tratamiento indicaría en este paciente? Nos plantean cirugía de urgente, 2 antibioterapia, 3 sonda nasogástrica de sueros, 4 laparoscopia exploradora y 5 anticoagulación. De entrada, todo paciente que presente una obstrucción intestinal es subsidiario de mejorarle sintomáticamente mediante la colocación de una sonda nasogástrica y hidratarle mediante sueros, en espera de llegar a un diagnóstico de certeza de cuál es el origen de esa obstrucción intestinal. Como seguimos teniendo dudas sobre el cuadro que presenta la paciente, le realizamos un TAC abdominal.
Bueno, en principio es un caso clínico difícil, en el que ya nos han dado datos que nos podrían orientar el diagnóstico y de hecho son casi patognomónicos de la patología que presenta la paciente. Nos hablan de que era una mujer delgada, mayor, que presenta un cuadro obstructivo y que presenta un cuadro de dolor inguinal. Esto es muy característico ya de una hernia obturatriz. No obstante, os hemos planteado ya daros el diagnóstico. ¿Por qué tenemos que recurrir al TAC de confirmación? Porque la hernia obturatriz lo que presenta es un pinzamiento dentro del hueso obturatriz, a través del agujero obturatriz se pinza queda atrapada una asa de intestino delgado. Eso, aunque exploremos desde fuera, no vamos a ver ningún tipo de tumoración como podría pasar en una hernia inguinal o en una hernia umbilical. Con lo cual, el diagnóstico de certeza, a ese diagnóstico de sospecha que es característico por los datos clínicos, se hace mediante el TAC. Y vemos que lo que presenta la paciente es una hernia obturatriz. Ante este diagnóstico, ¿cuál es el tratamiento? Pues se trata de una asa intestinal que ha quedado atrapada dentro de la pelvis. No hay ninguna medida conservadora que podamos realizarle para poder sacar ese asa de la pelvis, salvo el tratamiento quirúrgico, la cirugía urgente. ¿Qué cosas debemos recordar respecto al tratamiento de la obstrucción intestinal? Pues que la mayoría de las obstrucciones intestinales, puesto que son generalmente obstrucciones de intestino delgado, se solucionan con tratamiento conservador, que se instaura de entrada en todo paciente obstruido hasta llegar a un diagnóstico. Y que en la mayoría de las obstrucciones de intestino delgado suele ser el tratamiento definitivo. Son signos de alarma que hay que tener en cuenta de que la obstrucción está evolucionando y que puede llegar a perforarse o que se haya perforado, pues que el paciente que nos den datos de leucocitosis, de fiebre, que en la placa de abdomen se vea edema de la pared intestinal, que en las exploraciones vemos signos de peritonismo o sensibilidad a la palpación, o por supuesto que aparezca neumoperitoneo o neumatosis intestinal. Ante esos signos de alarma, el paciente es candidato a cirugía urgente ante la posible o la perforación que se haya podido producir. Pese a que la mayoría de las obstrucciones intestinales, sobre todo las producidas en intestino delgado, se pueden tratar médicamente, conservadoramente, en algunos casos estamos obligados a operar al paciente. Pues, por ejemplo, cuando las adherencias son muy firmes y con el tratamiento con sonda y con sueros, el asa intestinal no consigue resolverse, no consigue rebasarla, entonces es necesario cortar la adherencia. Por supuesto, en hernias encarceradas, en donde también, aparte de tratar la hernia, tendremos que valorar si ha existido sufrimiento de asa que nos obliga a una resección. También en estenosis firmes que no responden al tratamiento médico de pacientes con Crohn, en las que habrá que realizar escrituroplastia. Y, por supuesto, en las obstrucciones de intestino grueso, en las que sean por cáncer de colon. Ningún cáncer de colon se va a desobstruir con solo tratamiento médico. Será obligado a hacer la resección colónica. Vamos a seguir repasando la obstrucción intestinal, esta vez con un caso de obstrucción a expensas de intestino grueso, mediante el caso clínico número 11. Se trata de un paciente varón de 65 años que acude a urgencias por dolor abdominal y vómitos. Presenta distensión abdominal y refiere un estreñimiento importante en el último mes, con ausencia de deposiciones desde hace 4 días. Se realiza radiografía de abdomen, donde se observa una obstrucción de colon. Se inicia el tratamiento médico y se continúa el estudio mediante el siguiente enema opaco. ¿Qué diagnóstico le sugiere la clínica y la prueba de imagen? Por supuesto, la clínica nos sugiere un cuadro de obstrucción intestinal. Y la prueba de imagen, lo que se ve es un claro cambio de calibre desde el colon transverso al paso hacia el ángulo esplénico, con lo cual en este punto presentamos algo que está dificultando el paso, que está obstruyendo. Dentro de las opciones que nos plantean, la correcta es un carcinoma de colon transverso próximo al ángulo esplénico. En el estudio de extensión, el paciente no presenta metástasis a distancias.
Tras debatir las opciones terapéuticas del paciente, se opta por la siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que identificar en esta imagen que nos pone el caso clínico? Pues debemos identificar una guía que pasa a través del tumor y que nos permite la colocación de una prótesis intratumoral que actúa como una tunelizadora abriendo la obstrucción. Nos dicen que esta colocación de prótesis ha resultado exitosa. ¿Cuál es el siguiente paso a realizar? Bueno, ¿qué hemos conseguido con la colocación de la prótesis? Hemos conseguido transformar un procedimiento urgente, que es una obstrucción intestinal, en un procedimiento programado. En principio, siempre que podamos hacer este tipo de cosas que nos permitan no operar de urgencias a un paciente, es mejor, sobre todo ante un proceso neoplásico. Porque pensad, por ejemplo, que por casualidad se hubiera detectado una metástasis y hubiera sido subsidiario de realizar un tratamiento oncológico previo. La prótesis nos ayuda a diferir el procedimiento y no tener que operar de urgencias, ¿vale? Por supuesto, una vez que hemos resuelto la obstrucción, hemos transformado el cáncer obstruido en un cáncer de colon, en el ángulo, en el colon transverso, como si fuera un procedimiento programado. Es un cáncer de colon transverso que es subsidiario de hacer una hemicolectomía derecha ampliada, cogiendo la rama izquierda de la cólica media y poder hacer una anastomosis en ese mismo acto quirúrgico. El abordaje abierto por la laparoscopia nos da igual. En este caso, al ser programada, podemos elegir cualquiera de los dos abordajes. ¿Cómo tratamos, para finalizar, el cáncer de colon obstructivo? Tenéis que diferenciar si se trata de un cáncer de colon derecho, e incluimos hasta el ángulo esplénico, de un cáncer de colon izquierdo y de recto. En los cánceres de colon derecho se tratan todos con hemicolectomía derecha ampliada con anastomosis ileocólica. Los cánceres de colon izquierdo y recto, la distensión colónica aproximada a la obstrucción nos va a impedir de entrada hacer una anastomosis directa. De manera que si lo que decidimos es quitar solo el tumor, tendremos que optar por un Harvard. No anastomosaremos en ese mismo acto. Si lo que queremos es anastomosar, nos vemos obligados a hacer una colectomía subtotal, llevándonos todo el colon dilatado proximal y haremos una anastomosis iliorectal. Las prótesis, en los casos de cáncer de colon izquierdo y de cánceres hasta el colon transverso, hasta la mitad del colon transverso, nos pueden ayudar. Y nos van a ayudar fundamentalmente a lo que os he comentado antes, a transformar un procedimiento urgente que en principio no nos gusta, sobre todo para una cirugía oncológica, en un procedimiento programado. De manera que si yo tengo un cáncer de colon izquierdo y le pongo una prótesis, pues si responde, funciona bien, el cáncer, el colon proximal a la estenosis, bajaría su dilatación y pasaría a ser como si fuera un cáncer de colon izquierdo normal, haciendo una colectomía izquierda, una sigmoidectomía y una anastomosis en ese mismo acto quirúrgico.